Bueno, buenas tardes. Gracias en primer lugar a todos por estar aquí hoy, por haber venido, por haber visto nuestra convocatoria y estoy seguro de que lo vais a pasar muy bien y vais a escuchar cosas interesantes. Yo soy Jordi Ardit, soy el presidente de la ONG Música para el Autismo. Y bueno, en primer lugar hablará Amélie sobre, bueno, cómo usar técnicas de mindfulness para mejorar el vínculo paterno-filial o materno-filial. Yo tuve la suerte de hacer un curso de mindfulness con ella y de aplicar esos métodos con mi hijo, que tengo un hijo que tiene autismo, y la verdad es que muy satisfecho de haber hecho el curso y de haber aplicado esas técnicas porque realmente mejora la relación con el hijo. Entonces, yo creo que es muy interesante. En segundo lugar, Anabel Torres dará una charla sobre, bueno, psicoanálisis lacaniano aplicado al autismo. Algo, yo personalmente no lo conocía. Me llamó, contactó con MUA, con Música para Autismo, estuvimos un día hablando, me pareció interesante porque no había oído hablar de ese psicoanálisis aplicado al autismo y creo que todo aporta cosas positivas y estoy seguro de que vamos a sacar cosas positivas hoy también de esa charla. Entonces, que ya sin más, te dejo, Amélie, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Jordi, por organizar. Bueno, gracias por venir y, bueno, empiezo presentando. Soy Amélie Suñer, soy maestra de educación infantil, terapeuta gestal y sistémica y máster en psicología y psicopatología perinatal infantil. Máster que hice en esta facultad y que recomiendo a todas las personas que trabajen con niños y con familias. Vale, yo trabajo con el vínculo afectivo, con la sincronía afectiva. Lo trabajo de forma individual, también atendiendo a las familias en domicilio y a través del curso que os voy a presentar hoy aquí. En principio me gustaría también saber al público al que me estoy dirigiendo para saber qué palabras utilizar, cómo hablar. ¿Cuántas personas de aquí sois profesores o alumnos? ¿Cuántos trabajáis con infancia o familia? Muy bien. ¿Y cuántos aquí sois papás y mamás? ¿Papás o mamás? Muy bien. ¿Cuántos habéis practicado alguna vez o tenéis conocimiento del mindfulness? ¿Los demás no habéis practicado nunca? ¿No habéis oído hablar? Vale, perfecto. Estupendo. Yo lo tengo un poco más claro. Bueno, mi objetivo principal, bueno, aparte de trasladaros pues, lo que he aprendido, mis conocimientos y experiencias con lo que he hecho, mi objetivo principal también es que se tome conciencia de la necesidad del apoyo a los padres. Me refiero al apoyo emocional. En centros e instituciones, por lo general donde se atienden a niños, el apoyo a los padres no pasa más allá de talleres, información, cursos, charlas, pero falta mucho ese apoyo emocional. Entonces, lo que yo he ido viendo a lo largo de mi experiencia es que la evolución del niño, si los papás, papá, mamá, están con altos niveles de estrés, de ansiedad o estado depresivo, la evolución del niño en su tratamiento va muchísimo más lenta. Puede ir lenta, incluso he visto paralizarse, incluso llegar a regresión, ¿no? Si el estado de ansiedad o estrés era muy alto. Vale, durante la charla vamos a ver algunos conceptos básicos de mi trabajo para que entendáis lo que estoy haciendo. Hablaremos también del mindfulness y luego os voy a exponer un estudio que realicé para mi trabajo de fin de máster que consta en la realización, bueno, creé un curso especialmente enfocado a papás y mamás que tienen algún hijo o una hija con trastornos en su desarrollo. En este caso el curso lo hice con niños, con papás que tienen niños con autismo, con TEA y con parálisis cerebral. Entonces os pondré el curso, como lo creé, os pondré también el estudio y los resultados del estudio que fueron muy favorables. Superaron mis expectativas, estoy muy contenta. Bueno, entonces para hablar... A ver si... Bueno, pues para hablar de los conceptos básicos en cuanto a lo que yo trabajo,
Podemos hablar del vínculo parentofilial, el vínculo afectivo, y también me gustaría saber qué os llega a vosotros y vosotras, de qué es el vínculo afectivo, qué os sugiere. En una palabra, ¿alguien me puede ir diciendo qué le puede sugerir el vínculo afectivo? Por ejemplo, una palabra. Yo no tengo niños. Cariño, muy bien. Conexión. Conexión, cariño, conexión. Comprensión. Relación, muy bien. Amor. Conflicto. Ahí está, ahí quería llegar también. El vínculo afectivo puede ser saludable, pero también puede ser menos saludable. Saludable es pues, lo que acabamos de decir aquí y ahora, pero si esto hay una falta de, puede ser un vínculo afectivo no tan favorable. Y pasamos al concepto de sincronía afectiva. Para mí es primordial. La sincronía afectiva es la capacidad que tienen las personas de captar las señales que emiten las otras personas, los demás. Es captar esa señal, reconocerla, darle una interpretación, procesarla y dar una respuesta. Pero una respuesta en ese momento, en ese preciso momento. Entonces, considero la sincronía afectiva como una de las claves para una crianza funcional y saludable, para una de las claves muy importantes para que ese vínculo afectivo parentofilial sea saludable. Bueno, pero ¿qué pasa si los padres están estresados o tienen niveles de ansiedad, estado depresivo? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, esa sincronía afectiva, esa atención que debemos tener para captar esas señales disminuye. Entonces, afectaría al vínculo afectivo, en este caso al vínculo afectivo parentofilial. Y tenemos la relación de estrés. Cuando me refiero a estrés, podemos hablar también de ansiedad y estado depresivo. Y hay una relación inversamente proporcional. Contra más estrés tenemos, menos atención. Y aquí es donde entraría la herramienta de mindfulness, que es con la que yo trabajo. Hay otras muchas herramientas y terapias, y el mindfulness ha resultado para mí muy efectiva en este sentido. Bueno, hablamos, una imagen ahí impactante, de el estrés contra la atención. Vale. Y recuerdo ya hace muchos años un anuncio publicitario en televisión en el que salía, pues, la imagen era algo parecida a esto, salía una gacela corriendo, intentando salvar su vida, y una leona que la perseguía, ¿no? para comérsela, ¿no? Esto, la frase de la publicidad decía algo así como, desde que te levantas tienes que estar corriendo. O sea, estos que se dedican a la publicidad dan el clavo perfectamente. En aquella época me sentí identificada totalmente. No solo por el estrés de que me levanto y tengo que estar corriendo y una cosa detrás de otra, sino porque parece que me pide el toro, o sea, parece que venga alguien por detrás, la tensión aumenta, se llega a tener, y más en la sociedad que vivimos hoy en día, un grado de tensión bastante alto, ¿no? Y bueno, seguimos con la tensión y el estrés. Entonces, es prácticamente imposible captar, que nuestro cerebro capte la misma información si vamos a 60 km/h que yendo a 120 km/h, ¿no? Nuestro cerebro tiene una capacidad para recibir información bastante reducida. En realidad, nuestro cerebro le llega información, según las últimas investigaciones que hay al respecto, de unos 400.000 millones de bits de información por segundo, de los cuales nuestro cerebro solo puede captar unos 400.000, o sea, es muy poco. Si encima vamos por la vida como pollos sin cabeza, corriendo de un lado a otro, o sea, por el camino nos estamos perdiendo una información que nos resultaría muy útil. ¿Sí? En esto es punto clave fijarse en cómo desciende la atención cuando siempre estamos en la cabeza con lo siguiente que tenemos que hacer. O sea, yo estoy ahora mismo aquí con vosotros y puedo estar pensando, o vosotros mismos, atendiéndome, escuchando. O sea, cuando salga de aquí tengo que comprar, me está esperando mi tío, he quedado con mis amigas. Entonces, dejamos de estar en el momento presente,
con un pensamiento que aquí y ahora no nos sirve para nada, porque no nos va a solucionar nada, y dejamos de prestar atención. Y bueno, vamos a ver cómo va vuestra atención. Vamos a parar un poquito, por si acaso nos ha bajado la atención, y vamos a jugar. Vamos a hacer un juego en cuanto a los colores. Hay que leer los colores de cada palabra en lugar de la palabra en sí. ¿Vale? Vamos a probar, por ejemplo, a ver, voy a empezar yo para que se anime la cosa. La primera columna, en vez de las palabras, nombro el color. Entonces sería azul, rojo, negro, azul, verde, azul, azul. ¿Alguien se atreve? Vale. Verde, negro, naranja, creo que es negro, naranja, verde, negro. ¿Alguien más se atreve? ¿Algún valiente? Naranja, verde, azul, rojo, azul, negro, verde. ¿Alguien más? Estamos atentos. Naranja, negro, verde, rojo y negro. Muy bien, ¿eh? ¿Alguien más? La última, venga, la última columna, ¿quién se atreve? ¿Por ahí al fondo? Vale, Jordi. Rojo, negro, verde, naranja, rojo, verde, rojo. Perfecto. Muy bien. Vamos para allá, vamos a continuar. Veo que la atención por ahora va bastante bien. Iré parando de vez en cuando para ver cómo vais. Y bueno, aquí es donde empezamos a tomar contacto con mindfulness. A veces es imposible cambiar las circunstancias en las que estamos viviendo, pero lo que sí podemos hacer es cambiar la forma en la que nos estamos manejando con ellas. Si logro prestar atención sin distracciones a lo que estoy haciendo, mi trabajo va a ser siempre más efectivo y también nos va a costar menos tiempo. Esto pasa también cuántas veces hemos estado o habéis estado con vuestros hijos, si tenéis, o hijas, en el parque, el nene está jugando con los demás nenes y de repente ves al nene y baila y salta, se coge. Entonces, como mamá interpretas la señal, le das un sentido, entonces dices, mi hijo se está haciendo pis. Te acercas y le preguntas al niño, ¿te estás haciendo pis? Sí, mamá, pues entonces lo llevas al baño. Esa es la capacidad de estar atento a una señal. Esto en nenes más pequeñitos, en bebés, es algo más complicado. Podemos observar, por ejemplo, una mamá que está cambiando el pañal a su bebé y está pendiente de que le está pitando la olla, de que le está sonando el teléfono, de que tenemos que hacer después. Bueno, vamos. Entonces ves igual al bebé, como está intentando comunicarse, pues está levantando los bracitos, haciendo así, las manitas, quiere comunicarse con su mamá, quiere establecer contacto, pero la mamá no está. La mamá está en lo siguiente que tiene que hacer. Este sería también un ejemplo de cómo esa sincronía afectiva no se llega a consolidar, ¿no? En realidad es una comunicación. El mindfulness es un estado de atención a lo que está sucediendo en este preciso momento, a lo que está pasando aquí ahora y sin que medie juicio. Entonces, sería algo así como verlo como si le estuviera pasando a otra persona, verlo como si estuviera en una pantalla que no tiene nada que ver contigo, que no medie la emoción ni el juicio, ¿sí? Y dejarlo pasar. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, os invito a que lo apuntéis y cuando acabemos, pues igual surgen dudas de lo que estoy hablando y cuando acabemos contestaré a las preguntas y dudas que tenéis. Bueno, ¿y qué beneficios podemos obtener, qué habilidades a través de la práctica habitual y continua de mindfulness? Una de ellas es ser más conscientes. Vale, en la práctica del mindfulness se van observando los pensamientos en un estado de relajación, luego explicaré la técnica, vamos observando cómo van pasando nuestros pensamientos. No pasa nada.
Vale, vamos siendo conscientes de los pensamientos que tenemos. Estamos meditando y nos van entrando pensamientos. ¿Cómo nos ayuda a ser más conscientes? Estamos atendiendo a esos pensamientos. No los estoy juzgando, pero sí sé que están ahí. Sé que están ahí y los dejo para luego. Pero es una forma de conocerme. Estoy observando cómo procesa mi mente, estoy observando qué pienso, en definitiva, quién soy, ¿no? O sea, o cómo soy, o cómo me desenvuelvo. Más que quién soy, perdón, es cómo me desenvuelvo. Porque esos pensamientos, luego veremos, no soy yo. Toda la información que pasa a través de esos pensamientos nos brinda una información muy valiosa de quiénes somos. Entonces, por eso nos hace más conscientes. Si yo voy aprendiendo, voy observando y voy conociendo conforme me muevo, conforme yo me voy desenvolviendo, seré más consciente también para poder cambiar esas conductas que igual no me son tan favorables. Bien, otro de las habilidades que se pueden adquirir practicando habitualmente mindfulness es que vamos dejando de desidentificarnos con esos pensamientos, con esos sentimientos, y no lo tomamos como un hecho indiscutible, ni quedándonos enganchados a ellos. Sería así como ser consciente de las diferencias que hay entre lo que se está sintiendo y entre lo que yo proyecto sobre lo que estoy sintiendo. Se me ocurre un ejemplo, por ejemplo, estar con tu hijo o tu hija, de repente pasa por el tacatá y tira la mesa en la que tenías la olla con la sopa, el empastre es monumental, y de repente lo primero que viene así, ¡te mato! ¡Yo lo mato! Vale, ese pensamiento, que puedo nombrarlo en voz alta o no eres tú, ese pensamiento no es tú, es el enfado que habla por sí mismo. Entonces ahí nos da tiempo a desidentificarnos, ¿no? de esa sensación. Otra de las habilidades es que crea un espacio para la regulación emocional. Eso es una respuesta a tu pregunta. Vale, con el tiempo y de la práctica habitual, te repito esto porque esto no es una cosa de milagrito y que lo hago 2 días y ya me pasa todo esto. El cerebro es como un músculo, como quien va al gimnasio a entrenarlo, y si lo entrenas, pues se puede conseguir esto y muchísimo más. Vale, se va creando un espacio para esa regulación emocional. Cuando yo estoy meditando, entre pensamiento y pensamiento, conforme va pasando el tiempo, se crea más espacio. Yo, la primera vez que medito, pues puede ser que sea un bombardeo incesante de pensamiento, pensamiento, pensamiento. Pero conforme vas creando habitualidad en la práctica, ese espacio entre pensamiento y pensamiento se va haciendo cada vez más amplio. ¿Y qué pasa en ese espacio? Que me da tiempo a reaccionar de otra manera. En lugar de reaccionar con el piloto automático, o sea, yo llego cansada de trabajar porque he discutido con el jefe, con mi compañero, de repente llego, mi marido me dice cualquier cosita, vas a hacer paz, y puedo liar la parda. Pero si me da tiempo a procesar que eso no tiene que ver con mi marido, tiene que ver con mi jefe, con lo que ha pasado, puedo contestar de otra manera, ¿no? Puedo ser consciente, es ese tiempo para ser conscientes, dejando atrás la respuesta automática. Bueno, aquí no voy a ampliar mucho porque no tenemos mucho tiempo. Jordi, por favor, me vas diciendo tú también cómo voy de tiempo. 5 minutos antes me avisas. Vale. No estoy controlando el tiempo. Sí, porque no he cogido... Vale. Bueno, pues podemos ver, esto son diferentes beneficios de esta parte neurológica en nuestro cerebro. Estamos hablando de algo físico, según diferentes autores, ¿no? Si podéis ver, en cuanto a las funciones ejecutivas, podemos tener la anticipación, la planificación, la flexibilidad mental y la autoconsciencia, entre otras. Luego tenemos las funciones autónomas, que algunas de ellas son pues, la respiración, la frecuencia cardíaca o la digestión. ¿Bien? Y en cuanto a la corteza prefrontal, podemos destacar algunos como el control de impulsos, el sentir y poder expresar emociones y la empatía, ¿no? Entre otros también. Esto igual que las investigaciones. Os voy a hablar también, brevemente, por el tiempo que tenemos,
pero podéis encontrar información en cualquier buscador académico y hay investigaciones y estudios de campos muy diferentes y vamos, muy amplios. Igual que podéis encontrar también de la parte neurológica, yo recomiendo Google Academic porque es que es lo más sencillo, lo tenemos a mano. Podéis encontrar cualquiera. Bueno, pues la práctica de mindfulness se utiliza y se investiga en diferentes campos. Los más reconocidos son en la medicina, en la psicología, en la educación. Hoy en día está tomando mucho auge en el deporte de élite. Y en las últimas hay muchas investigaciones, como os digo, pero os voy a hablar de las últimas que me han encantado, estoy que no quepo. Son de hace un par de años, empezaron en Canadá y descubrieron cómo la práctica habitual de mindfulness a largo plazo puede llegar a cambiar, a modificar, mejor dicho, el ADN y las proteínas, concretamente en los telómeros. ¿Vale? Los telómeros son los extremos de nuestros cromosomas, ¿vale? Y se lo asocian al alargamiento de la vida. Aquí en España, el año pasado también, el doctor García Campayo, en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, también realizó este mismo estudio, estas mismas investigaciones con resultados igualmente favorables en cuanto a los telómeros, pero él también se dio cuenta de que había un aumento de la agudeza visual. Con lo cual, cada vez que se amplían los estudios en este sentido, aparecen cosas que sorprenden. Bueno, para ver cómo va la atención, vamos a hacer una dinámica por parejas, si os parece bien. ¿Vale? Mira, os cuento un poco. ¿Qué vamos a hacer? Mira, os ponéis por parejas, como estáis colocando si queréis, como... No, yo no. Si lo giro y grabo un poquito. Claro. Sí, grabadles a ellos. Vale, elegid vuestra pareja. La oveja os separáis. ¿Vale? Levantarme la mano si estáis ya con vuestra pareja. Bien, sí, ¿estáis todos? Vale. Ahora vamos a elegir quién va a hablar primero. O sea, os explico un poco la dinámica para que no os asustéis, no es nada... Bueno, una de las personas de la pareja va a contar una historia. Tiene que tener un poco así de grado emocional, para un lado, para otro, el que queráis. La historia puede ser inventada, ficticia, como mejor os venga. Va a ser solo un minuto. Yo os miraré el tiempo y cuando acabe ese minuto cambiaremos. ¿Qué va a hacer la otra parte? Una va a contar toda la historia y la otra parte va a estar escuchando. Pero tiene que imitar todos los gestos que haga la persona que está contando la historia. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Repito, mira, primero, parejas. Segundo, elegir quién va a empezar a hablar. Contar una historia durante un minuto y la otra persona escucha e imita todos y cada uno de los gestos que hace esa persona que le está contando. A la vez que va contando. Entonces, yo, por ejemplo, cuento una historia. El otro día estuve en el parque y me encontré con un niño que jugaba súper bien a la pelota, le daba patadas, giraba sobre sí mismo. Eso. ¿Entendido? ¿Va mejor? Vale, hay que gesticular. Bueno, estamos en un ambiente mindfulness y aquí no nos vamos a juzgar a nadie, no vamos a juzgar, podéis estar tranquilos y divertirnos. Vale, pues ¿preparados? ¿Ya habéis elegido quién va a empezar primero? Pues ya.
Vale. ¿Tiempo? ¿Cambiamos? ¿Vale? ¿Preparados y preparadas? ¿Cómo cambiamos? Ahora cuenta la historia. Correcto. Ahora, la misma. no, ahora ella tiene ahora su propia historia. Vamos a darle la oportunidad. ¿Vale? Venga. Dentro. Vale, paramos. Muy bien. Soy divertido un poco. Vale, pues ahora, bueno, voy a hacer una pareja de voluntaria que me quiera contestar. A ver, lo tengo que elegir yo. A ver, aquí. La segunda fila, que es esta parte aquí. Sí. ¿Vosotras? Vale. De todos modos, vosotros contestáis cada uno y cada una a lo que, entre vosotras, lo que estoy diciendo, ¿no? Para que nos demos cuenta también porque este ejercicio está enfocado, esta dinámica, a ver la atención. Bueno, ahora veréis. Vamos a ver. ¿Quién Carmen? Carmen. Vale. Repite lo que te ha contado. ¿Tu nombre? Isabel. Isabel. Durante este minuto, intentando la máxima información posible. Te ha hablado ella, Isabel. Yo cuento la historia. Sí, con los máximos detalles que puedas, la información. Pues me he dado cuenta nada más acabar de hablar ella, que había estado tan pendiente de los gestos que de la historia se me había perdido gran parte. Pero lo que puedo recordar es que ella esta mañana ha sido bastante confusa, que iba a salir de casa y entonces su hija no se encontraba bien y además cuando ha cogido el coche porque no sabía si llevar a la hija al médico, puede, o sea, ya me estoy empezando a inventar cosas porque no tengo la tercera. Vale. Y que luego sí, me acuerdo de que en el coche le ha saltado un piloto rojo de avería, con lo cual ni médico ni trabajo la ha tenido que llevar el coche al taller y que finalmente era una tontería. Vale. Pero me he inventado cosas, ¿no? Sí. ¿Y crees que imitar sus gestos te ha acercado a ella de alguna manera? ¿Has podido sentir igual, según la historia que ella ha contado, pues, un poco de estrés, ¿no? de ese momento que no puedes llegar al médico, que le sale el piloto en el coche? Al imitar sus gestos, ¿tú has podido sentir quizá un poco más de empatía o te has identificado con esas sensaciones? Pues sí que me he negado que ella ha tenido la tribulación, pero yo tenía ganas de pararme a escucharla. Era lo que yo tenía ganas, pero el ejercicio era otro, claro. Entonces yo viví un poco de conflicto entre... Vale. O sea, a mí el dinamismo me ha quitado, no sé, mi atención no ha podido abarcar las dos cosas. Yo me he encontrado con una atención petarda. Y Isabel, ¿tú has descubierto algún gesto recurrente, algún gesto
tuyo al verte reflejada en Carmen? Y No, dices, uy, yo ese creo que gesto. perdemos la atención. Yo, si trataba de seguir la historia, veía que me retrasaba imitando los gestos o que me había perdido algo que había hecho que yo no lo había hecho porque estaba pendiente de lo que ella hablaba. Y si lo hacía al revés, me he perdido partes de la historia porque estaba muy pendiente de hacer los gestos igual. Y tan pendiente estás de imitar el espejo que tampoco te llega a ella en lo que te está expresando, tanto con palabras como con gestos. Están como muy en algo muy mecánico, ¿no? Entonces no tienes la atención. Muy bien, bueno, esto es lo que quería que se viese un poco con el ejercicio, ¿no? A qué nivel atendemos, qué atendemos, si nos dan unas pautas, si atendemos estas más que las otras. Bueno, creo que ha quedado un poco reflejado. Vale, seguimos. ¿Es qué? Como estoy preguntando, y ahora tengo curiosidad de qué es lo que me ha contado. A ver, ¿qué es lo que he tramado? ¿Qué es lo que Quedándote enganchada en los pensamientos, Carmen. Yo lo he juntado todo en uno. Bueno, y voy a hablaros ahora del estudio que realicé. Cuando comencé, el estudio lo realicé para mi trabajo de fin de máster, el máster que os he comentado antes, de Psicología y Psicopatología Perinatal Infantil. Cuando me planteé sobre qué iba a ir mi trabajo de fin de máster, y también viendo en las prácticas y con mi experiencia en trabajo con familias y con niños, lo que os había contado al principio, que falta mucho atención a los papás y a las mamás, ese apoyo emocional, tanto en centros como en instituciones, ese era uno de mis objetivos. Y dije, ¿cómo lo hago? Entonces, enseguida pensé en Mindfulness. Llevo muchísimos años practicando Mindfulness, hará unos 15 años ya. Yo por aquel entonces, bueno, tengo una enfermedad crónica que llevo bastante bien, pero por aquel entonces estaba siendo asistida en la unidad del dolor de la FED de aquí de Valencia. Los médicos solo lo único que podían hacer era ir subiéndome, ampliando la medicación, ¿no? Cada vez más dosis, cada vez más altas. Llevaba una medicación muy fuerte, incluida la morfina, y con el tiempo me di cuenta de cómo mi capacidad de atención, de concentración, de memoria iban cada vez bajando. De hecho, es que igual entraba en el metro y me pasaba la parada, o sea, era algo bastante ya evidente. Estaba asistiendo a una terapeuta que me habló del mindfulness en aquel momento y sentí curiosidad por todo lo que me contaba, con lo cual cerca de su consulta había un centro budista y dije, pues ya que voy. Empecé a recibir clases y al mismo tiempo, yo que soy que todo lo tengo que saber y todo lo quiero saber, me metí a ver si encontraba investigaciones al respecto de mindfulness y dolor crónico. Encontré las investigaciones del doctor Kabat-Zinn en este sentido. Él trabaja con pacientes de dolor crónico en su clínica en Massachusetts a través de esta herramienta de mindfulness y con resultados muy, muy favorables. Pues por este motivo y porque he ido sintiendo en mí misma los beneficios de los que os acabo de hablar con el mindfulness, dije, aquí, este es el momento, tengo que venderlo, tengo que compartir todo lo que se puede lograr a través del mindfulness con vosotros y vosotras, ¿no? Vale. Pues bueno, aquí está. Para el estudio lo que hice fue crear un curso de entrenamiento en mindfulness. Lo enfoqué a papás y mamás con hijos con trastorno de espectro autista y parálisis cerebral infantil. En realidad es para todo tipo de trastornos o papás y mamás que tengan dificultades a la hora de, porque tengan un hijo en estas circunstancias o parecidas. Pero bueno, trabajé con TLCI, estaba en el curso, participaron 15 personas pertenecientes a CUDAD, ¿vale? Al Centro de Atención Temprana de Investigación de la Universidad de Valencia, y a VAPAC, la Asociación Valenciana de Parálisis Cerebral. Ya hablé con la gerente, con Olga, le pareció muy interesante lo que estaba haciendo y se ofreció a colaborar también a que vinieran papás y mamás de la asociación. Y en CUDAD, pues, que estaba haciendo yo las prácticas del máster aquí con ellos y se ofrecieron también a apoyarme y a colaborar en este sentido. Los instrumentos que utilicé para medir,
medición fueron el MAS, que mide la atención consciente, el FFMQ mide las 5 facetas del mindfulness, luego veremos cuáles son, y el DAS-21 mide los niveles de estrés, ansiedad y estado depresivo, y luego unas encuestas cualitativas. El curso de entrenamiento, ¿en qué constaba? Constaba de una presentación de aproximadamente 1 hora, en la que yo presentaba la teoría, pues como puedo estar presentándola aquí a vosotros, y luego una pequeña práctica de mindfulness para que fueran adquiriendo un poco así la sensación, ¿no? Cada sesión fueron 5 sesiones, una vez a la semana, periodicidad semanal, y los viernes en este caso, y era de 1 hora y media de duración. Cada 5 sesiones de 1 hora y media. En cada sesión lo que yo hacía en el curso lo dividía en 3 partes. La primera sesión está enfocada a una serie de dinámicas que el objetivo principal es fomentar esa sensibilidad, el darse cuenta y la atención. Son dinámicas parecidas a las que hemos hecho aquí ahora, Luego la segunda parte es el mindfulness en sí, la práctica de la meditación. Y la tercera parte era para compartir lo que habíamos experimentado en ese momento y también lo que habían hecho en el hogar. Yo también les mandaba trabajo para realizar en casa, ellos mismos, o sea, meditando, los papás y las mamás que venían, pero también en cuanto a mindfulness parenting, que se llama. Y esto es practicar la atención plena con los niños, con sus hijos. La atención plena con los pequeños, con los niños, con nuestros hijos, se hace en los mejores momentos, son los momentos de gran vinculación. Hablamos de cuando el momento de la alimentación, el momento del juego, el momento de irse a dormir, ¿vale? El baño, por ejemplo. Y bueno, aquí tenemos los resultados del estudio. Tengo que decir también que son resultados favorables y positivos con 11 personas que se puede extrapolar a la población, pero que se necesita continuar. De hecho, aquí lo dejo para quien quiera también poder ampliar esto, porque me ha resultado muy favorable, pues que esté abierto a continuar. Como podemos ver, la ansiedad, el estrés y la depresión hubo una disminución bastante considerable. La atención consciente aumentó más de un 15%. Aquí tenéis las 5 facetas que mide el mindfulness, que mide este test, y la mejoría que hubo la encuesta cualitativa. Esto era lo que transmitían los padres de principio, antes de hacer el curso y después de haberlo terminado. También evaluaron el curso favorablemente. Bueno, y no solo mejoró la relación parentofilial, o sea, también mejoró las habilidades parentales de los papás y mamás, mejoró la conducta tanto del niño como de los padres y también mejorando todo esto el vínculo parentofilial, menos rabietas, más contacto ocular en niños autistas, mejora de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, curiosamente, eso no me lo esperaba, pero sí lo pensé antes, mejoró la relación conyugal. Eso ayudó también mucho a un vínculo parentofilial mucho más favorable. Bueno, y para hablarnos un poco de su vivencia, si quieres, Jordi, salir y contarnos un poco, que estuvo como participante en el curso. Bueno, yo tuve la suerte de hacer el curso completo, ¿vale? La verdad es que, bueno, yo para ubicaros un poco, yo soy ingeniero de teleco, trabajo en una compañía de teleco, he sido siempre que solo me creo lo que veo o lo que dice la ciencia, etcétera, ¿no? Y bueno, con los estos 3 años he cambiado mi percepción de las cosas y en concreto en este curso pues aprendes a relajarte, pues eso, a bajar tu nivel de estrés,
ahora hablaré de la relación con mi hijo Diego, ¿no? Pero en concreto con pequeñas cosas como estar en un semáforo en rojo que tienes prisa y decir, voy a respirar profundamente, voy a centrarme en los sonidos. Y te baja el estrés. O sea, si estás esperando que se ponga verde, esa tontería hace que te baje el estrés y estés más tranquilo. Y en concreto, aplicando la atención consciente con mi hijo Diego, de alguna manera percibes que él se da cuenta cuando tú le estás atendiendo de verdad. Y se da cuenta. O sea, realmente hay una conexión más allá de la física, ¿no? Hay una conexión más allá de eso. Y tú cuando le estás pensando y estás concentrado en lo que él hace, le estás atendiendo, estás conectando con él con la mente, él se da cuenta y entonces aumenta ese vínculo y aumenta esa mirada a los ojos. Y es verdad. Lo que pasa es que eso, practicarlo de una manera continua, cuesta. Cuesta mucho. Y yo, la experiencia que yo saqué de ahí es que, si bien la educación en adultos es muy diferente, la forma de educar a un adulto es muy diferente a la forma de educar a un niño, hay una cosa que yo creo que sigues haciendo, que es cuando te ponen deberes, los haces. Porque tienes una clase que vas a hacer dentro de unos días y tienes que hacer los deberes que te ha puesto la profe. ¿Es verdad? Y entonces, esa obligación, ese sentimiento de obligación de hacer deberes hace que trabajes ese mindfulness que has aprendido en clase y mejora eso. Pero los deberes, pero también en los resultados. Claro, esos deberes, claro, como los haces porque te sientes obligado a hacer los deberes, porque pues, estoy en un curso, tengo que hacer esos deberes. Al final, conectas más con tu hijo, aumenta el contacto visual. Y la conclusión que yo saco de esto es que al final es como cuando si te apuntas a un gimnasio, ¿no? Pues que tienes que ir todas las semanas. Y no es porque quiera vender el mindfulness, o sea, yo no me dedico a esto ni te conozco poco, pero es verdad que yo creo... No, nada, ¿eh? Yo de verdad creo que habría que practicarlo con una sesión con tu coach o tu profe o tu entrenador o como lo quieras llamar y ser constante porque eso te ayuda a seguir practicándolo. Porque al final acabó el curso, mejoró todo mucho, pero luego pasa un mes, pasa otro, dices, voy a seguir practicándolo y acabas por practicarlo prácticamente cero o muy poco. Por tanto, hay que exigirse una práctica continua. Y la profe o el profe ayuda a eso. Muy bien. Vale. Muchas gracias. Un aplauso para Jordi, por favor. Gracias. Pues como decía Jordi, también se puede practicar incluso en el semáforo. Es decir, el ponerte a respirar y ser consciente de tu respiración, parar un momento y dejar lo que no toque ahora, se puede hacer en cualquier momento. O sea, en el semáforo, fregando los platos, barriendo la casa o cuando te vas un momento al servicio dejando tu oficina en el lavabo, 1 minuto, 2 minutos, respiro, que hoy he tenido un día muy estresante y luego vuelvo. Déjame decir una cosa. No lo digo bien. Yo he tenido la suerte, yo trabajo en Telefónica, he tenido la suerte de hacer un curso para altos directivos en Universitas Telefónica en Barcelona, donde se forma a todos los directivos del grupo Telefónica. El 90% de la formación de altos directivos Telefónica es de este estilo. Conocerte a ti mismo. De verdad, que no es coña, que es así. Entonces, conectar con tu yo interior, analiza tu vida, ¿estás haciendo lo que quieres? ¿Quieres cambiar algo? Así forman a los altos directivos de Telefónica. ¿Vale? Entonces, si se hace en una empresa como Telefónica es porque de verdad estas cosas sirven y sirven mucho tanto para la persona como para la empresa. Porque la persona se lo hace porque le interesa. O sea, porque la empresa se lo hace porque le interesa. Gracias. Sí, es verdad. Es una herramienta como otra cualquiera. Si yo me conozco a mí misma, sabré cuáles son mis potencialidades y también mis pequeños defectos o en lo que no llego, lo que no soy tan buena. Entonces, a la hora de relacionarme, utilizaré pues igual de aquí unas cosas. Cuando tenga que utilizarlas y no me levantan muy bien, seré más consciente hasta dónde puedo llegar, sabré poner límites. Digamos que sabré aprovecharme mucho mejor de mí misma. ¿Bien? Y bueno, había preparado, ¿qué hora es?
Y vamos ya justitos. Pues mira, os Pero había bueno. preparado una pequeña... Si empieza un poquito tarde, pues... Por eso, entonces la dejaremos para otra ocasión. Sí que os voy a hablar de en qué consiste la práctica brevemente. ¿Vale? Cerrad los ojos y os lo explico haciéndolo. Cerramos los ojos, nos ponemos en una postura cómoda, podemos dejar nuestras manos apoyadas en nuestras piernas. Tenemos en cuenta nuestros lumbares que no estén ni muy hacia adelante, muy hacia atrás, sino en una postura en la que esté cómodo y cómodo. Focalizamos la atención en la respiración. Vamos a respirar quien pueda, no vayáis a ahogaros. Por la nariz, inspiramos lenta, suave y profundamente. Una atención al recorrido del aire. Como en la nariz, al entrar, es un poquito más fresquito, notas el frescor en las fosas nasales. El aire pasa por tu garganta, tus pulmones, quizá llega hasta tu estómago. Y al soltar el aire, lo hago lenta y suavemente. Notaré quizás en las fosas nasales que el aire sale más caliente. Lenta, suave y profundamente. Inspiro, expiro. Quizá note cómo llegan los pensamientos, sensaciones o emociones van surgiendo. Reconozco ese pensamiento. Inmediatamente y muy amablemente, simplemente retomo el foco de atención en la respiración. Sigo respirando, suave, lenta y profundamente. Quizás sienta como mi capacidad pulmonar cada vez se va ampliando. Si vuelven los pensamientos, simplemente lo observo, lo dejo pasar y vuelvo a retomar el foco de atención. Es como un proceso circular que consiste en prestar atención plena, distraerse, hacerse consciente de que te has distraído y amablemente volver a prestar atención plena. Muy bien. Ahora, poco a poco voy sintiendo el cuerpo, voy a mover las manos, los pies. Muevo el cuerpo, me desperezo si me apetece. Estamos aquí en mi familia. Y finalmente, abro los ojos. Es una pequeñita muestra, pero bueno. ¿Cómo os habéis sentido? ¿Qué tal ha ido? Relajado. ¿Os ha costado mucho concentrar? Bueno, a ver si esto ya se acaba. A la postura, muy bien, a la práctica. Y bueno, aquí está. Estaba la musiquita puesta, pero no hay audio. Así que le digo, eso es todo, amigos. Bueno, espero que ¿tenéis alguna pregunta así brevemente? Porque a la vez me mata. Yo. A ver. Mira, te quería contar. Ojalá, me he conocido antes en mindfulness. A lo mejor eso no he ahorrado el divorcio. Mira. Pero fíjate, ella trabaja de profesora en la Facultad de Filología y enseña traducción, interpretación simultánea y todo esto, ¿no? Y utiliza la técnica con los alumnos de mindfulness y le va muy bien, ¿sabes? Así que bueno, para que veáis que se puede utilizar en muchos ámbitos. O sea que, bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, y gracias a todos por vuestra atención y por haber venido, que igual se estaba mejor en la terraza tomando una cerveza. Gracias. Bueno, pues ahora damos el paso a Anabel y a Manuel.